estos tiempos especiales. Así que les invito a abrir sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. ¿Sí? La carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Esta carta es una carta bien particular y uno siempre dice o le preguntan, bueno, ¿cuál es tu libro de la Biblia que más te gusta? Y uno tendría que decir, no, toda la Biblia me gusta. Sí, sí. Pero sí hay algunos libros que son particularmente atractivos y a mí, en particular, esta carta de Pablo a los Colosenses me gusta mucho porque yo considero que de los escritos del apóstol Pablo, esta carta es la más cristocéntrica, ¿sí? Y lo invito a usted a estudiarla si tiene un tiempito, leerla y ver cómo el apóstol Pablo muestra a nuestro Señor Jesucristo en medio de una iglesia, de una ciudad y de una iglesia que estaba teniendo un serio problema, ¿sí? A esta iglesia se estaban empezando a introducir filosofías del mundo. El sincretismo estaba empezando a formar parte de la iglesia, ¿no es cierto? Y estaba empezando a surgir un movimiento en el cual se mezclaba las filosofías humanas, el religiosismo judío, con ciertas prácticas ahí en la ciudad de Colosa, y esto estaba haciendo todo una amalgama, ¿no es cierto?, y formando una doctrina contra la cual el apóstol Pablo se quiere levantar. Y, ¿no es cierto?, a esta iglesia es quien Pablo le escribe. Una iglesia particular porque de las que conocemos y a las cuales el apóstol Pablo le escribe, es una de las pocas que el apóstol Pablo no fundó, ¿sí? El apóstol Pablo no fundó la iglesia aquí en Colosa. De hecho, probablemente uno de los discípulos del apóstol Pablo, llamado Tíquico, fue quien fundó esta iglesia, se dice, ¿no es cierto? Y que incluso se dice que el apóstol Pablo no visitó Colosas, hay alguna discusión, ¿no es cierto? Pero probablemente él tenía o tuvo muy poca relación en forma personal con la iglesia. Sin embargo, ¿no es cierto?, él la veía como parte de su ministerio y escribió esta carta muy particular a esta iglesia. Y yo los quiero invitar a abrir ahí en el capítulo 3. Normalmente las cartas del apóstol Pablo usted las puede dividir fácilmente en dos secciones, ¿sí? Y en la mayoría de ellas el apóstol Pablo hace una primera sección de la carta en la cual es una sección bien doctrinal y él enseña mucho acerca de la doctrina y nuestra posición en Cristo. Pero en la segunda parte, ya cuando él empieza a preparar el término de la carta, él se empieza a meter en cosas más prácticas y empieza a dar consejos más prácticos y es como diciendo, ya tenemos la parte doctrinal por un lado, pero la doctrina no es nada si usted no practica esa doctrina, si usted no vive esa doctrina. Y en la carta de Pablo a los Colosenses no es diferente, él hace exactamente lo mismo. Y, ¿no es cierto?, esta carta que tiene estos 4 capítulos, podemos decir fácilmente que los primeros 2 capítulos presentan a Cristo. ¿Y quién es realmente Cristo? Usted tiene que leer esta carta, ¿sí? Y va a ver cómo el apóstol Pablo presenta a Cristo y en Cristo la plenitud de la deidad. Él es Dios. Él es Dios. Y Él es el fondo y el fundamento de la creación. Por Él y para Él fueron constituidas todas las cosas, dice Pablo escribiendo esta carta. Bueno, presenta a Cristo en los primeros 2 capítulos, ¿no es cierto?, la plenitud de la deidad. Pero en los otros 4 capítulos nos enfrenta a nosotros, los otros 2 capítulos nos enfrenta a nosotros, los creyentes, aquellos que decimos ser cristianos, aquellos que decimos ser seguidores de Cristo. Ahora, ahí tienes a Cristo, ¿cómo lo vas a seguir? ¿Y qué vas a hacer? Y el desafío de Pablo en estos capítulos es ese. Y yo lo quiero invitar a abrir ahí en el capítulo 3,
Porque el apóstol Pablo comienza hablando, ¿no es cierto?, ahí en el capítulo 3, diciendo nuestra posición cambió. Ahora ya no debemos caminar en este mundo mirando las cosas del mundo, sino que debemos caminar en este mundo, andar en este mundo mirando las cosas de arriba. Porque somos hijos de Dios, porque hemos muerto, dice, hemos muerto a nuestra vida antigua. Y ahí el apóstol Pablo en la primera parte del capítulo 3 hace un contraste bien interesante, porque nos dice que morimos, pero que estamos vivos. Que estamos muertos, pero vivos. ¿Sí? Y nos invita, ¿no es cierto?, a vivir de esa forma, muertos, pero vivos. Hemos muerto al pecado en el pasado, dice el apóstol Pablo, cuando Cristo murió allí en la cruz. Él murió en favor nuestro. Él cargó nuestros pecados, cambió el destino de nuestra alma. Y ese día el Señor nos resucitó y nos volvió a la vida. Hemos vuelto a nacer como hijos de Dios. Y ahora enfrentamos ese desafío. Y ese desafío es el que presenta el apóstol Pablo en el resto del capítulo. Es a dejar de vivir como vivíamos en el pasado, para empezar a vivir en una vida renovada, una nueva vida. Y esto el apóstol Pablo lo muestra a través de un ejemplo. El ejemplo es sacarse la ropa vieja y ponerse una nueva. ¿Sí? Y usted lo va a ver como a partir del versículo 6, él empieza a hablar, ¿no es cierto?, de sacarse esta ropa vieja y da una lista de cosas terribles que nosotros, en las cuales nosotros participábamos en otro tiempo, dice, escribiéndole a los Gálatas también, ¿no es cierto? Y habla de cosas y da una lista de, dice, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y después fíjense, versículo 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mitáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Fíjense, el apóstol Pablo quiere hacernos ver lo que nosotros éramos. Esto éramos. Y no es una foto muy linda. ¿Sí? No es una foto muy linda. Él da esas dos listas y nos quiere mostrar quiénes somos realmente, quiénes éramos realmente. Y dice el apóstol Pablo, estas cosas nosotros las tenemos que dejar, sacarnos al viejo hombre y revestirnos del nuevo. Y por eso, fíjense, dice en el 10, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esa es una palabra clave en esta carta, la plenitud. ¿Sí? Donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo y en todos. Entonces se va dando cuenta, ¿no es cierto?, cómo el apóstol Pablo va poniendo a Cristo en primer lugar. Él es el ejemplo a seguir. Él es el que nos dio todo. Y para enfatizar esto, él continúa escribiendo. Y aquí es donde yo quiero detenerme un poco más profundo. No quiero ser negativo, ¿no es cierto? Y normalmente nosotros nos paramos en las cosas negativas, ¿no es cierto? Y cuando decimos, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto, no tienes que hacer esto. Ya lo dijo el apóstol Pablo. ¿Sí? Ahora nosotros nos vamos a detener en lo que tenemos que hacer, en lo que debemos ser. Y fíjense, versículo 12, el apóstol Pablo empieza escribiendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. 15. Y la paz de Dios,
gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Fíjense, el apóstol Pablo nos presenta 4 motivos que nos deben animar a vivir en esta nueva vida. 4 cosas que son bien interesantes y que están centradas en una sola persona, Cristo. Primero, lo primero que nos presenta es la gracia de Cristo o la gracia de Dios. Y recuerden que ya a este punto del escrito el apóstol Pablo puede hablar de Dios o de Cristo, que es la misma persona. Él ya lo dijo, ¿no es cierto? Y él dijo, Dios, Jesús o Cristo, Jesús es Dios. Y presentó todos sus argumentos en el capítulo 1 y el capítulo 2. Y cuando habla acerca de esta gracia que es llegada a nosotros, fíjense lo que comienza diciendo, vestidos como escogidos de Dios. Y ese concepto de elección, no nos vamos a meter en ese concepto, si bien es un concepto bien amplio para poder estudiar, se está refiriendo ¿a qué? A nuestra salvación. Dios mandó a su Hijo, Cristo Jesús, a vivir en este mundo, a nacer en este mundo. El Hijo del hombre vivió entre nosotros, se hizo hombre, Jesús, y habitó entre nosotros, dice Juan. El Verbo habitó entre nosotros, se hizo hombre. Vimos su gloria y el Verbo era Dios. Ese Hijo de Dios que vino y habitó entre nosotros, dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario para darnos acceso a la presencia de Dios, para llevarnos a la presencia de Dios. La gracia de Dios es... ¿Alguien me podría definir qué es la gracia de Dios? Es un regalo, ¿sí? Un regalo inmerecido. ¿Quién de los que está acá merece la salvación? Nadie. Pero Dios, en su infinito amor, envió a su Hijo Jesús. Porque Dios muestra su amor para con nosotros. En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjese, cuando el apóstol Pablo dice vestidos como escogidos de Dios, no está diciendo algo tan simple. Está diciendo que nosotros debemos vestirnos como lo que somos, salvos por la gracia de Dios. Pero a eso es como que el apóstol Pablo nos está empezando a vestir, ¿no es cierto? Primero nos pone la camiseta, abajo, no sé, en Santiago ponemos así, ¿no es cierto? La primera capa, la salvación. La segunda capa, ¿cuál es? Fíjense, santos. Vestidos como santos. ¿Y qué quiere decir santidad? ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Apartado. Y el apóstol Pablo ya viene diciéndonos de qué debemos apartarnos. ¿De qué debemos apartarnos? De todas esas cosas que dijo antes, de toda esa lista que él dio en los primeros versículos de este capítulo. Dio una lista específica, entre otras cosas, podría poner, ¿cierto? Pero fíjese, la primera capa es la salvación. La segunda capa es la santidad. Y después dice, ¿qué más? Santos y amados. La tercera capa es el amor de Dios sobre nuestras vidas. Mis queridos, si no fuese por el amor de Dios, tú y yo no estaríamos aquí. Tú y yo no estaríamos aquí. Dios nos ama. Y nos ama de tal forma que envió a su Hijo, a su único, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Qué maravilloso ese concepto del cual nos estaba hablando el hermano Boris, ¿no es cierto? No estamos perdidos. Nosotros sabemos nuestro camino. Sabemos a dónde vamos. Tenemos esperanza y esa esperanza nos motiva a que tenemos un hogar. Y todo eso es por amor. Él habla acerca de nuestra salvación, habla de nuestra santidad, habla del amor y dice de entrañable misericordia. Debemos vestirnos de entrañable misericordia. Y aquí no nos invita no solo a mirar a Dios, sino a mirar a los otros. Y empieza a dar esta lista que nos hace relacionarnos con otras personas también. Dios nos ama, Dios nos salva, Dios nos santifica. Pero ¿eso es para nosotros? No, mi querido, nosotros de repente tenemos un concepto muy egoísta en nuestra vida, egocéntrico, podríamos decir, ¿sí? Y pensamos en estas cosas que son para nosotros, beneficios para mí. Pero Dios no nos enseña eso en su palabra. Todo lo que Dios te da es ¿para qué? ¿Para que tú lo disfrutes? Sí, pero también para compartirlo con otras personas. La vida cristiana es dar, porque el ejemplo lo dejó Dios. Dios dio. Y usted va a ver constantemente que está hablando la Biblia de eso. Dios nos dio. Y nos dio un poquito. A ver lo que me sobra, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a meter la mano en el bolsillo y salen puras pelusas. Pucha, no. ¿Qué nos dio Dios? Todo. Todo. Nos dio todo. Y ese concepto de poder compartir con otras personas es lo que el apóstol Pablo quiere enseñar en esta pequeña lista que hace ahora también. Porque fíjense que dice, vestidos de entrañable misericordia. Entrañable misericordia. Y esa palabra a mí me encanta, la palabra entrañable que usa la Biblia. La he escuchado algunas veces, ¿no es cierto? Pablo dice, usamos entrañablemente. ¿Y qué quiere decir con esto? Desde acá, desde de la guata, de las entrañas, de las tripas. ¿Sí? Qué romántico, ¿no es cierto? Yo le podría decir a mi esposa, Alejandra, te amo con todas mis tripas. Ah, qué romántico, ¿no es cierto? Pero así era en el tiempo de los judíos. ¿Qué vamos a hacer, no es cierto? Pero lo que está diciendo es desde adentro. Esta misericordia, ¿no es cierto? Esta compasión, este compungirse por el otro que surge desde adentro. No es simple lástima, ¿sí? No es simple pena. Es realmente sentirlo. Es un sentimiento profundo del que el apóstol Pablo está hablando. Y cuando él habla de entrañable misericordia, está diciendo eso. Yo siento esto por mi hermano, porque mi hermano está en necesidad, mi hermano está en sufrimiento. Entrañable misericordia. Esto es movido por la benignidad, ¿cierto? De la cual sigue hablando. La benignidad, la bondad. Todos estos son atributos de Dios también, se dio cuenta, ¿no es cierto? Son atributos de Dios que nos comunicó a cada uno de nosotros y que nosotros tenemos que compartir con otros. La bondad de Dios llegó a tal punto que nos dio. ¿Se da cuenta, no? Volvemos al mismo punto. La bondad. Después se habla de la humildad. ¿Y de qué forma Dios se hizo humilde? Se humilló a sí mismo, haciéndose hombre y habitando entre nosotros y haciéndose siervo y humilde hasta el punto en que llegó a la cruz. En la antigüedad, en la época del apóstol Pablo, está escribiendo, la humildad era un vicio. Sí, no era bien visto. Porque el centro de toda la filosofía greco-romana era el hombre. ¿Sí? Y el bienestar del hombre y la exaltación del hombre. Pero el apóstol Pablo y Dios mismo nos enseña que no es así entre nosotros. Yo tengo que estar mirando al otro. Tengo que estar viendo al otro.
Habla de la misericordia, de la benignidad, de la humildad, que viene siempre de la mano con su, yo digo, su primo hermano, en realidad son casi hermanos, la mansedumbre. Y usted va a ver casi toda la lista que aparecen juntos. Y el Señor mismo les decía, ¿no es cierto?, sed mansos y humildes de corazón. La humildad y la mansedumbre normalmente vienen tomadas de la mano. ¿Por qué? Porque una persona humilde va a poder tener la capacidad también de soportar el agravio. Esa es una persona humilde, ¿no es cierto? Una persona humilde es que ve a los demás, dice el apóstol, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo dijo? ¿Cómo los ve? Oiga, pero el mundo no nos enseña eso. ¿Qué nos enseña el mundo? Todo lo contrario, que nosotros al que podemos aplastar, aplastémoslo. Si el que tiene que pasar al frente, ¿quién es? Yo. Y te vas dando cuenta cómo los principios bíblicos, ay, Señor, a veces son difíciles de cumplir. Pero fíjense, esta lista está hablando de personas que están buscando vivir de acuerdo a su nueva naturaleza. Renovados, dice, de paciencia. La paciencia. Señor, dame paciencia. ¿No lo ha dicho usted nunca, no? Sí, sí. Ahora, la Biblia habla no, por favor, no vienen al lado, no vienen a nadie, ¿ya? La paciencia en el contexto bíblico tiene dos connotaciones. Paciencia para soportar las pruebas, ¿sí?, las circunstancias difíciles, las cosas que nos están afectando en el diario vivir, circunstancias. Pero también la paciencia que debemos tenernos unos a otros, ¿sí? No a las circunstancias, a las personas. ¿Y sabe de cuál está hablando el apóstol Pablo aquí, no? ¿Cuál es el énfasis? A las personas. Porque después fíjense que dice el texto que sigue, soportándoos unos a otros. Ahora, depende si usted ve el vaso medio lleno o el vaso medio vacío, es cómo va a interpretar este soportar, ¿sí? Porque soportar uno lo puede interpretar como aguantar. Oye, yo tengo que soportarlo, ¿no? ¿Sí? Pero es el concepto bíblico, porque el otro concepto también es sostener a alguien, aguantarlo arriba, soportarlo. Y sabe que paciencia, la paciencia que el apóstol Pablo está hablando ahí tiene que ver con eso, con las personas. Y tiene que ver con el concepto de que yo me pongo al apa, ¿no es cierto?, a la persona que está en necesidad o a la persona que me cuesta, ¿no es cierto?, me la pongo al apa y la tengo que llevar conmigo. Ya no diga nada, ¿sí? Pero fíjense, eso es soportar, eso es aguantar el peso y no es simplemente aguantar a alguien. Porque fíjense que continúa diciendo el apóstol Pablo en el versículo 14, sobre todas estas cosas, sobre la misericordia, sobre la benignidad, sobre la humildad, sobre la mansedumbre, sobre la paciencia. Apague el teléfono. Ah, no, eso es otra cosa. Sobre todas estas cosas que está, ¿sí?, el amor. Sobre todas estas cosas, no sé cómo le llaman a la última capa, el paletó, la chaqueta, la parca, ¿no es cierto? ¿Qué sé yo? La manta final, ¿cuál es? El amor. El amor. Y dice que es el vínculo perfecto. ¿Saben qué significa vínculo? La unión. Lo que une todo, lo que junta todo, ¿qué es? El amor. Y fíjense en toda la lista que el apóstol Pablo da, habla acerca del amor. Cuando habla de los dones, de los frutos del Espíritu, ¿cuál es el primero que menciona? Amor. Alguien que me lea primero a los Corintios capítulo 13, versículo 31, por favor.
Primera a los Corintios, capítulo 13, versículo 31. ¿Qué dice? Primera a los Corintios 13, 13, 13. Es el amor. Fíjense, al apóstol Pablo le encantaba hablar en triadas, nosotros decimos, de tres cosas, ¿sí? Y siempre menciona la fe, la esperanza y el amor. Usted lo va a ver que lo repite en varios de sus libros, fe, esperanza y amor. Pero él dice, pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. Porque si no hay amor, no hay nada. El apóstol Pablo ahí a los Corintios le dice, yo puedo ser el mejor instrumento del mundo, ¿cierto? Pero si no tengo amor, ¿qué soy? Como un címbalo que retiñe. Si yo puedo dar mi cuerpo en sacrificio, hacer el sacrificio máximo que puede hacer una persona, que es su vida, pero si lo hace sin amor, no sirve de nada. Es un cero, vacío. ¿Por qué? Por sobre todas estas cosas que nosotros tenemos que hacer, sobre todas estas virtudes que podemos practicar, tiene que estar el amor. Si yo hago todas estas cosas sin amor, son nada. Ahora, si yo no amo, ¿puedo ser bueno? Y se dan de cuenta que si usted no practica el amor, pues las demás todas se eliminan. Porque si yo no tengo amor, no voy a ser misericordioso con nadie. Y pregunto, ¿está usted realmente amando a una persona? Ahora, para saberlo, porque a veces somos rápidos para contestar, ¿no es cierto? Sí, yo amo, sí. Bueno, lea 1 Corintios capítulo 13. El amor es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera. Si usted practica ese tipo de amor, sí, está amando. Pero tiene que ser todo, ¿sí? No es algunas cosas, no es algunas cosas. Y se da cuenta, ¿no es cierto?, que a veces nosotros somos muy rápidos para contestar y pensamos, ¿no es cierto?, sí, no puedo, sí, yo puedo. Pero realmente, como dirían por ahí, a la hora de los que hubo, fallamos. Pero fíjense, la gracia de Dios, la gracia de Cristo, pero también el apóstol Pablo en el versículo 15 dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La Biblia menciona dos tipos de paz con Dios. La paz con Dios, dos tipos de paz. La paz con Dios y la paz de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla acerca de, cuando, por ejemplo, a los romanos les dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios? De la salvación. Ya no somos enemigos de Dios. ¿Sí? En Cristo esa enemistad fue abolida, fuimos justificados. Dios ya no te ve como un enemigo, ahora eres parte de su familia. Ni siquiera te conviertes en un amigo, te conviertes en su hijo. ¿Sí? Pero cuando Pablo habla aquí y dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, ¿de qué está hablando? De la paz, relación con las personas, la tranquilidad que produce el estar en paz. Pablo escribe, lo que dependa de ustedes, estar en paz con todos. Y ayer estuve con los varones, los valientes que estuvimos allá, ¿sí? Y yo le pregunté, cuando el apóstol habla de todo, ¿qué era? Todo, todo. Y cuando Pablo dice, en cuanto dependa de ti, estar en paz con todos, no está diciendo simplemente con los que te caen bien,
No está diciendo simplemente con tu familia. No, está diciendo con todos. Y el vecino cascarrabia, sí, también. Si depende de ti, tienes que estar en paz. Y dice, fíjense, y la paz de Dios gobierne. Gobierne. Hay una versión que dice reine en vuestro corazón. Y esa palabra gobierne que aparece ahí tiene que ver con, o da la idea de lo que nosotros podríamos catalogar hoy como un árbitro. ¿Sí? En los Juegos Olímpicos, los Juegos Ídmicos en la antigüedad, estaban estos jueces que se ponían, ¿no es cierto?, como hoy mismo en las carreras, usted va a ver que hay una carrera y cada cierta distancia hay un hombre sentado a la orilla de la pista, ¿no? Ese no es que pagó la entrada VIP, ¿no? Es un juez que está ahí mirando cómo están corriendo, si el competidor o el atleta está cumpliendo todas las reglas. Y ellos son los que están capacitados para decir, él no cumplió, queda descalificado. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo pone a la paz de Dios como un juez en nuestras vidas, que está observándonos y que está diciendo y tiene la capacidad de decidir si yo estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo la regla. Y fíjate, Dios tiene esa capacidad de ver donde otros no ven. Dios tiene la capacidad de ver tu corazón. Y Él es el único capaz de decir si realmente estás en paz o no. ¿Sí? Y fíjese, la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fíjense, el apóstol Pablo empieza hablando como desde lo general y lo mete a lo específico, como que hace un embudo. Y dice, la paz de Dios gobierne vuestros corazones y tenemos que estar en paz con todos. Nosotros fuimos llamados a estar en paz, llamados a vivir en paz. Y fíjate, introduce esta idea de el cuerpo. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando está hablando de el cuerpo? ¿Quién es el cuerpo? ¿Quién es llamado en la Biblia el cuerpo? Ay, casi me ahogo. Porque el apóstol Pablo está diciendo nuestro llamado es a estar en paz con todos y especialmente ¿dónde? Ya no se me pongan a susurrar ahora, hablarlo fuerte. Nadie quiere comprometerse, ¿qué pasa aquí? ¿A qué? En el cuerpo, en la iglesia. Lo que está haciendo Pablo, introduciéndonos al concepto de unidad en el cuerpo de Cristo. Si tú no estás en paz con los más cercanos a ti, ¿qué más esperamos de afuera? Ahora, el apóstol Pablo no está hablando de no tener conflictos. Van a haber conflictos, porque cada uno de los que está acá es una personalidad diferente. Pero en esa personalidad diferente, en esa forma de pensar diferente, en esa forma de ver las cosas diferentes, ¿qué tiene que prevalecer? El amor. Y el amor nos motiva ¿a qué? A la paz. A la paz. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y recuerden, mi querido, un solo cuerpo. Ese es el concepto que los creyentes a veces no entienden, nosotros los cristianos no entendemos. Un cuerpo. Hay una iglesia. Todos formamos parte de la misma iglesia. Somos tan unos como que los que estamos acá en Achao y los que están allá en Santiago. Somos una iglesia. La iglesia no es esto. Esto es el templo. Esto es el edificio. ¿Quién es la iglesia? Nosotros.
nosotros. Y cuando yo digo, le dije a los hermanos allá en Santiago, voy a visitar a la iglesia allá en Achao, no es que yo venía aquí al templo, yo venía a visitar a ustedes, ¿sí? Porque ustedes son la iglesia aquí. Ustedes son el cuerpo de Cristo, los representantes de Cristo aquí. Y cuando las personas los ven a ustedes, ¿qué tienen que ver? A Cristo. A Cristo. Y por eso habla de la paz de Cristo. Dios no nos hizo islas, mis queridos. No es que tú puedes ir, ¿no es cierto?, y al medio del mar y ponerte aquí vivo yo y nadie se junta conmigo, soy solo yo. ¿Sí? Eso es lo que nos enseña el mundo. Lo que Dios nos enseña es a vivir en comunidad. Dios creó la iglesia, no te olvides de eso, nunca. ¿Sí? Dios creó la iglesia y nos exhorta a ser parte de ella, tanto de la iglesia universal a través de la fe en Cristo, ¿no es cierto?, como de la iglesia local. La paz de Cristo. Pero fíjese, versículo 16, sigue, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros. Te vas dando cuenta que todo tiene que ver con otros, ¿no? Todo tiene que ver con los otros. Pablo empezó haciéndonos exhortación a mirar a Dios, su amor, su gracia, su misericordia, cómo nos santificó, nos apartó, nos sacó de este mundo. Pero eso nos da la responsabilidad de cómo debemos vivir unos con otros. Y ahora introduce a la palabra de Cristo. La palabra de Cristo dice, more en abundancia. ¿Qué significa esto? Morar significa vivir, habitar, ¿no es cierto? Pero el apóstol Pablo le da un sentido especial ahí a esta palabra, porque no es solamente ir y vivir en este lugar, sino que sentirte cómodo, como me siento yo en la casa de Marcelo, como si fuera mi casa. Voy, me siento, prendo la tele, ¿sí? Abro el refrigerador. No, nunca tanto. Eso ya es patudez, ¿no es cierto? Pero sentirse cómodo, como si fuera tu casa. Y dice, la palabra de Cristo tiene que morar, sentirse como en su casa. Y dice, le agrega otro adjetivo que es la palabra abundante. Abundancia, la palabra de Cristo more en abundancia. Y esto de abundancia tiene que ver con la idea de que está lleno, ¿sí? Desborda. ¿Y dónde tiene que habitar la palabra en abundancia? ¿Dónde? Ya, lo recuperé. ¿Dónde tiene que habitar la palabra en abundancia? En vosotros. En vosotros. More la palabra de Cristo en abundancia. Ay, y esta es la palabra, la pregunta crítica, ¿no es cierto? ¿La palabra de Dios mora en abundancia en tu vida? ¿Cuánto tiempo gastas con este libro en el día? ¿Cuánto tiempo gastas? No, pastor, yo soy un hombre espiritual, hago mi devocional todas las mañanas. ¿Sí? Media hora, 15 minutos de oración. Maravilloso. ¿Sí? Pero si a mí me gusta el fútbol. ¿Sí? Si yo me siento a ver un partido de fútbol en la televisión, ¿cuánto tiempo gasto? No estoy hablando de que el fútbol es pecado, ¿eh? Si no, yo estaría pecando, sería el primer pecador, ¿sí? No estoy diciendo que mirar la tele es pecado, depende de lo que veas, ¿no es cierto? Pero mirar un partido de fútbol, si yo me siento... ¿Ah, sí es pecado? Ah, entonces, soy el primero de los pecadores, me arrepiento, ¿ya? Depende de qué equipo eres, sí, sí. Ya, no vamos a hablar de eso porque... Claro, ya, por eso dije, no vamos a hablar de esto porque si no vamos a terminar sin paz. Sí, claro, claro. Veamos los videos primero a ver qué pasa. Pero
Pero fíjense, yo me, yo me siento a mirar un partido de fútbol. ¿Cuánto tiempo gasto mirando un partido de fútbol? 2 horas mínimo. Y si después vemos la repetición de los goles y todo eso, más todavía. Sí, claro. ¿Ya? Oye, es como escuchar a mi esposa cuando dice, estás viendo la previa, los análisis, los goles, la repetición de los goles, y después en la noche ven las noticias para ver los goles de nuevo. ¿Sí? Pero fíjense, fácilmente 2 horas mirando un partido de fútbol, yo no me siento mal, no me siento pecador mirando un partido de fútbol. Pero si yo lo gasto, si yo lo comparo ese día con cuánto tiempo pasé leyendo mi Biblia, ahí está el problema. Ahí está el conflicto. El conflicto está en que dedicamos más tiempo a otras cosas. El conflicto está en que no dedicamos tiempo a estudiar nuestra Biblia, a leer la palabra de Dios. Y hay días que puedo pasar todo el día sin leer mi Biblia, tranquilamente. Y eso quiere decir que la paz de Dios mora abundantemente en mi vida. Y sabe que muchas veces tenemos que reconocer que estamos fallando en eso. Estamos fallando en eso. No estoy diciendo que tiene que estar 2 horas todos los días leyendo su Biblia. Estoy diciendo que tiene que todos los días abrir su Biblia. Y que no sea solamente el domingo, el día en que usted abre la Biblia. O el día que hay alguna reunión de damas, de jóvenes, de varones. No. Todos los días tenemos que abrir nuestra Biblia y pasar tiempo con el Señor. La palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones, porque eso nos va a ayudar, ¿sabes qué? No solo a mí, recuerden, yo no soy el centro. ¿Quién es el centro? El otro, el otro. Cristo nos exhorta a gastar nuestras vidas en otras personas. Y por eso el apóstol Pablo continúa diciendo, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Si no es que yo solamente tengo que sentarme y exhortar, porque no, ojo que la palabra exhortar no significa solamente retar a alguien, ¿sí? Significa animar, consolar, alentar, animar. Yo no puedo sentarme con alguien para entregar algo que no tengo. Porque fíjate, la exhortación y la enseñanza tiene que ser hecha ¿en qué? En toda sabiduría. ¿Y de dónde viene la sabiduría? ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor al Señor, el conocimiento de Dios. Y yo no puedo conocer ni temer a Dios de otra forma que no sea conociendo su palabra. Conociendo su palabra. Y cuando tú animas, cuando tú consuelas, cuando tú exhortas a tu hermano, tiene que ser con palabra de Dios, no con consejos humanos, no con sabiduría humana, porque eso no es sabiduría. La sabiduría viene de Dios y la puedo adquirir con el conocimiento de Dios y el conocimiento de su palabra. Por eso el apóstol le agrega a esto en toda sabiduría. Y fíjese, el apóstol está así, como llevándonos siempre, ¿no es cierto?, al embudo. Esto lo hacemos en forma general con todos, pero también dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. A mí me encanta cantar, pero mi esposa siempre me repite este versículo, en tu corazón. ¿Sí? Por favor, canta en tu corazón. Ahora lo entendieron. ¿Sí? ¿Sí? Pero fíjense, alabar a Dios. El apóstol usa 3 conceptos, el concepto de himnos, o sea, de salmos, que son los salmos que están escritos de los himnos, estas canciones sacras que son
escritas para adorar a Dios, y los cánticos. Ahora, la palabra cántico es una palabra bien general que incluye todos los cánticos. Es por eso que el apóstol Pablo tiene que agregarle un adjetivo para especificar bien lo que está hablando, y dice cánticos espirituales, ¿sí? Y está hablando de este contexto de la iglesia, ¿sí? En que juntos nos reunimos para alabar a Dios. Y alabar a Dios es la manifestación de un corazón agradecido, la manifestación de una persona que está teniendo comunión con Dios, que quiere agradecer a Dios. Pero la adoración es ver a Dios, es contemplar a Dios. Y la adoración es más que simplemente cantar. Recuerden, a veces confundimos el contexto, ¿no es cierto? Y pensamos, vamos a alabar a Dios y cantamos una canción alegre. Y vamos a adorar, cuando adoramos a Dios cantamos una canción triste, ¿cierto? O más lenta, ¿no es cierto? En la cual nuestros corazones... No, alabar a Dios tenemos que hacerlo, adorar a Dios lo hacemos en todo momento en nuestras vidas, ¿sí? Alabamos juntos, sí, cantemos al Señor. Pero adoramos a Dios, tenemos que hacerlo constantemente en nuestras vidas. Y por eso el apóstol Pablo incluye dentro de este concepto, el concepto de que la palabra de Dios, porque nosotros debemos y podemos cantar la palabra de Dios. Y hay maravillosos coritos, ¿no es cierto?, que cantamos que están reflejando el decir y el contenido de la palabra de Dios. Ojo con lo que canta también, ¿eh? Porque a veces cantamos cánticos que no son espirituales y que no buscan alabar a Dios, sino que nos alaban a nosotros mismos. Y finalmente Pablo termina hablando del versículo 17, dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Es como, yo leía este versículo y decía, ya, Pablo habló de varias cosas, ¿no es cierto? Y como para terminar, es como que está diciendo, ya, a ver, ¿se me olvidó algo? A ver, ¿qué se me puede olvidar? Ah, no importa, todo. Todo. Y dice, y todo lo que hacéis, que sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿qué significa hacer todo en el nombre de Jesús? No es, y yo les voy a dar simplemente una pista, ¿no es cierto? No es como hacía mi mamá muchos años, yo me acuerdo siempre de mi mamá cuando éramos chiquitos, no éramos creyentes, ¿no es cierto? No éramos cristianos evangélicos, ¿sí? Y siempre mi mamá salía, y cuando iba a salir de la casa decía, en el nombre de Jesús, ¿sí? Eso no es hacerlo todo en el nombre de Jesús. Exacto, Pablo está hablando de ser representantes de Jesús. Y fíjate que usa una expresión bien interesante, porque la expresión que utiliza el apóstol Pablo es el Señor Jesús. Y a veces a nosotros nos pasa tan colado estos términos que utiliza el apóstol Pablo que a veces no los entendemos o no nos damos el tiempo de entenderlo, porque el apóstol Pablo utiliza la palabra Señor y Jesús. Y cuando habla de Señor, ¿de qué está hablando? Fíjate, la palabra que, no sé si aparece en tu Biblia igual que en la mía, pero la palabra Señor ahí en tu Biblia aparece con mayúscula. ¿Y a quién se está refiriendo esa palabra? A Dios, el Curios, a Dios. Y el apóstol Pablo está haciendo este énfasis, lo sigue haciendo en esta iglesia. Él está igualando a Jesús, el hombre, ¿no es cierto?, con Dios. Y está diciendo, son la misma cosa. Dios es Jesús, Jesús es Dios. Y este nombre, el nombre de Jesús, y recuerden que esto es súper importante también para los judíos. El nombre de una persona era trascendental para ellos, representaba quién era la persona, y es por eso que usted va a ver en el Antiguo Testamento cómo se le dan nombres a Dios. Mi esposa es experta en eso,
¿cierto? Tiene una lista así de tarjetas. ¿Cuántas tarjetas tiene? No sé cuántas, ¿sí? Con los nombres de Dios. ¿Por qué? Porque el nombre representaba quién era esa persona. El nombre tenía que ver con hoy se me fue la palabra. Lo que representaba esta persona, ¿sí? Entonces, decir algo que yo lo hacía en el nombre de, es que yo estaba siendo un representante de tal persona, ¿sí? Venimos en el nombre, no quiero que nunca pase eso, ¿no es cierto? Pero te van a golpear en la puerta unos caballeros de verde y te van a decir, vengo en nombre del juez a entregarte esta orden, ¿sí? Y estos hombres de verde son representantes de quién en ese instante? De la ley. Y diciéndote tú estás requerido por alguna situación ante la justicia. Y ellos representan la justicia, aunque no son la justicia. Y fíjate, cuando el apóstol Pablo habla y dice, todo lo que hagáis, sea de palabra, de hecho, hacedlo en el nombre del Señor Jesús, está diciendo todo lo que tú haces en este mundo, y cuando decimos todo es, todo lo haces en representación de el Señor Jesús, de Dios. Oh, yo no sé si a usted le pesó los hombros, ¿no es cierto? Pero es así. Entonces, cuando yo enfrento a mi hermano y le digo, yo vengo en el nombre como representante de Jesús, ¿qué tengo que hacer con este hermano? Amarlo, tenerle misericordia, compasión, ser bondadoso con él. Si él me ofendió, ¿qué tengo que hacer? Perdonarlo. No, en el ojo. No, perdonarlo. Ahora, fíjense, lo particular que me pasé de largo ahí, ¿no es cierto? Es que nosotros perdonamos, ¿cómo? Como Dios nos perdonó a nosotros. Ay, si yo me miro todo lo que Dios me perdonó, ¿qué hago frente a mi hermano? Que me falló una vez, que me falló dos, que me falló tres, y digo, ya no, ya. Tres te aguanto para la tercera la vencía. No, exacto, nunca más, ¿sí? Y somos así, ¿estamos actuando en el nombre de Cristo? Porque cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar? El Señor le dijo, si lo traemos al lenguaje actual, caleta, millones. Porque dijo 70 veces 7, si es simplemente un número indefinido. Y cuando nosotros decimos, oye, esta es la última vez que me la hiciste, ¿qué estamos diciendo? No estoy actuando como un hijo de Dios. No estoy actuando como un representante de Cristo. ¿Y qué pasa si el hermano no me pide perdón? ¿Cómo actúa un representante de Cristo? Lo perdona igual. Porque ya si él no pidió perdón, es problema de él con el Señor. Pero mi problema es no guardar amargura en el corazón contra el hermano. Y te das cuenta, ¿no es cierto?, cuánto nos falta, mis queridos hermanos. ¿Cuánto nos falta? Si no nos ponemos en la parte negativa, ¿no es cierto?, cuando el apóstol dice, dejen de hacer todas estas cosas, pongámoslo en la parte positiva y empecemos a hacer lo que tenemos que hacer. Si ese es el desafío. El desafío es que realmente podamos cumplir la palabra de Dios en nuestros corazones, para que nosotros podamos hacer lo que Dios quiere y podamos ser representantes de Cristo. Cristo nos perdonó. La paz de Cristo es la que debe gobernar nuestras vidas. La palabra de Cristo debe morar abundantemente en nosotros. Y en el nombre de Cristo debemos hacer todo lo que hacemos. Esa es la motivación. Eso es lo que debemos vivir diariamente. Oremos. Padre Celestial, te honramos, Señor, y te alabamos. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu palabra. Gracias, Señor, porque ella es tan clara. Señor, porque habla tan claramente a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, a no ser oidores olvidadizos de ella, sino hacedores de tu palabra. Que ella sea la motivación diaria. Señor, que el mostrar
a Cristo en nuestras vidas sea nuestro diario andar en este mundo. Te honramos y te alabamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga, hermano. Muchas gracias.